Últimos minutos para contarles algo que marcó mi niñez. Lo recuerdo como si fuera hoy, como si lo estuviera viendo en una película. Nosotros nos congregamos en una iglesia muy pequeña, era un ranchito de Chapa. Fue nuestro segundo templo, a decir verdad. Un ranchito de Chapa, así muy chiquitito, que estaba al lado de la fábrica Pepsi Cola. ¿Por qué aclaro que era lindero con la fábrica de sodas o de gaseosas? Porque nosotros éramos ultra, hiper, macro, extra, archi, mega pentecostales. Éramos así el ranchito, temblaba y cantábamos coro. Y los serenos de la fábrica de gaseosas nos tiraban con las chapitas. ¡Pa! ¡Pa! Nosotros agarrábamos las chapitas, las aplastábamos y hacíamos pandereta. Entonces, para nosotros, era una lluvia de instrumentos que venía. ¿Qué éramos? 40 personas, 40 tocábamos las panderetas. Todo era. Entonces ustedes entraban al servicio y se escuchaba que eran las chapitas de las panderetas. Había una guitarra y 39 panderetas. Nosotros, estoy hablando del año 74, 75, donde no había visitas en las iglesias, no había predicadores invitados. No, señor, porque los santos éramos nosotros, los demás tenían toda falsa doctrina, nosotros éramos los únicos santos. Es más, el cielo le iba a sobrar lugar porque íbamos 40 nomás. Y no había tráfico de ovejas tampoco. O sea, si había una oveja que venía de otra congregación, se le olía la lana y decía, vuelva para su corral, usted no es de acá. No había visitas. En un tiempo donde no había visita y nos conocíamos las caras, todos sabíamos quién se cortó el cabello, quién cayó en pecado, todo. Es más, a veces alguien caía en pecado para tener algo para contar, porque si no, estábamos aburridos. Un día se para una hermana, el nombre es muy cómico, por cierto, hermana bienvenida se llamaba, no me lo olvido más. Y dijo, hermanos, ella trabajaba haciendo la limpieza en un hotel de Capital Federal, de Buenos Aires. Dijo, hermanos, haciendo la limpieza, encuentro una Biblia así, la empiezo a hojear, y entra el dueño de la habitación y me dice que es un americano. Y me dice que es luterano y está buscando una iglesia durante el tiempo que está acá en Argentina. Yo lo invité acá, dijo. Un luterano, un americano. No habla nada español, pero va a venir aquí dentro de una semana. Nosotros nunca habíamos tenido una visita, menos un americano. Americanos yo nunca los había visto. Yo me acuerdo vio que cuando uno es chiquito ve todo como grande. Yo me acuerdo cuando vi a ese americano por primera vez. Pero antes de verlo, el pastor, esto lo sé de muy buena fuente porque mi hermano de sangre era el copastor de la iglesia. Entonces el pastor dijo, quiero tener una reunión con los músicos. Con todos. Entre los músicos estaba la hermana Carmela, suegra de mi hermano. La hermana Carmela había sido May Umbanda. Y se había entregado al Señor. Y todo ese fuego que tenía antes para el diablo lo puso ahora para el Señor. Tenía un fuego la hermana. En toda iglesia hay hermanas Carmelas. Son esas son las que encienden el fueguito a veces. Que empiezan, por ejemplo, cuando un servicio o un culto estaba medio así apagado, ella hacía... Y salía así. Y atrás íbamos todos así. Era la que arrancaba, digamos. Y entonces el pastor dijo en la reunión de músicos, con muy buen tino, dijo, mire, nosotros no estamos para escandalizar a la gente, nosotros estamos para que la gente escuche el mensaje. Y nosotros somos muy efusivos, que para nosotros en familia está bien, pero vamos a recibir visitas. Entonces a ver si cambiamos un poco nuestra manera de servicio, por lo menos hasta que la visita se vaya. ¿Qué les parece? Tenemos una semana para ensayar. Así que los músicos toquen un poco más lento, hermana Carmela, cállese un poco la boca durante unos días. Domine el espíritu está sujeto al profeta. Amén, dijo Carmela. Y vamos a practicar. Teníamos miércoles, viernes y sábado para practicar, porque el domingo venían los invitados de estos luteranos. No sé si sabían lo que era ni luterano ni un americano, pero era luterano americano. Bueno, tuvimos 3 cultos donde cambió totalmente el fervor. Fue como que nos pusieron una manta encima del fuego. Los coros cambiaron por himnos tradicionales, las panderetas las tocábamos así, Carmela estaba allí, no hablaba nada. Llega el domingo, entra el americano. Todavía lo recuerdo, la cara como de John Wayne, así, bien típico americano, así, vestido multicolor, así, vieron que los americanos no combinan nada con nada, multicolor, la cara cortada así, los rasgos cortados, los hachazos, así cuadrada la cara, rubio como Schwarzenegger, a lo mejor era chiquito, pero yo lo vi grandote y casi no pasaba por la puerta, y entró con la mujer, que también tenía un moño, así un rodete gigantesco, tacos altos, miraron al ranchito pequeño, pero ellos muy amables, él no hablaba una palabra en español. Solo decía una palabra que es muy argentina, que es macanudo. Macanudo es como fenómeno, como cool, como bueno. Oh, lindo, feliz. Él decía macanudo, feliz. Oh, macanudo. Eso es lo que él decía, macanudo. Y se sentó allí
Y empezó el servicio y el pastor, contento con mi hermano también porque tenían un invitado. Dijo, bueno, hoy tenemos un invitado, no sé si entenderá algo del idioma. Pero bueno, vamos a contar testimonio. Queríamos impresionarlo los americanos. Y entonces el servicio tuvo así como 10, 15 minutos, un hermano contaba un testimonio, cantamos un himno que recuerdo que decía, cuál pendón hermoso despleguemos hoy. Estábamos todos con las panderetas, la bandera de la cruz. El americano decía, oh, macanudo. Carmela venía de una semana de aguante. Y era como un motor así, una olla a presión. ...20 minutos de servicio, 25 minutos y Carmela empieza... El pastor hace así... Escuchamos un testimonio... Y Carmela como que se salía el fueguito y se bajaba así... Bueno, vamos a cantar un coro y tapaba con música el pastor, el Carmela, era el aguante, una semana aguante. Nosotros estábamos, que éramos los que estábamos delante con la música, decíamos, vamos Carmela, larga Carmela, meta Carmela, larga Carmela, pues nosotros queríamos ser pentecostal, larga Carmela, meta Carmela, larga Carmela, así. Y se generó una presión que le era ajena al americano, que no entendía nada, ni él ni la mujer, decían, macanudo, decía, pues no sabía lo que estaba pasando. Llega el momento, el mensaje, el pastor dice, abran sus Biblias, por favor. No teníamos traductor, pero él pensaba que si hablaba lento el castellano iban a entender. Abran sus Biblias, por favor. Y Carmela dijo, más sí, americano, no americano, yo tengo muchas cosas por las cuales agradecer. Y dijo, y empezó a profetizar por los bancos. ¡Oh! Y no eran esas profecías, Dios te bendecirá. Esas profecías que te podía tocar algo bueno o malo, era timba, lo que te tocara. Te podía decir, Dios te va a bendecir, te podía decir, hay una corona para ti, te llevo en breve. ¡Oh! Así era la... Porque era de Dios, pero le metía algunas cosas de la carne de ella para endulzar la cosa. Y la hermana Carmela salió por los bancos alabando y todo con las panderetas, empezamos a alabar así. Los americanos quedaban ocultos abajo de la silla allá. El pastor quedó así en el púlpito. Terminó el servicio, fue uno de los cultos más ultra pentecostés, fue como que tiraron un balde así de gasolina sobre el fuego, fue gente que cayó, gente que se reía en el espíritu, otros temblaban, otros danzaban, salimos con las panderetas, no hubo predicación. El pastor se puso a la salida, podía despedir a todos los feligreses porque éramos muy pocos, lujo que se podía dar, y entonces Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga, ya vamos a hablar Carmela, Dios le bendiga. Y se encuentra con los americanos. El americano quería hablar. La esposa, que entró como si que era una modelo, parecía Claudia Schiffer. Cuando estaba saliendo tenía el moño así, un bretel salido así lo tenía. Un taco se le había roto, las medias estaban corridas y estaba, de haber llorado tenía el rímel hasta acá. La veías y era Frankenstein, estaba así. La mujer estaba así, no entendía el idioma, pero es como que le había agarrado, había pasado por Kosovo. Y el pastor busca a la hermana Marta, que era la que más o menos hablaba 2 o 3 palabritas en inglés, y dice, venga, para que tratar de disculparse, dice, dígale que estas cosas no pasan. Y la hermana dice, estas causation no passation. Y dígale también que la hermana Carmela no es miembro de la iglesia. La hermanation, Carmelation no es miembration de la iglesia. Y sí, porque era la que hablaba inglés, pero... Y el americano decía, macanudo, espere. No sé cómo se las ingenió el gringo para decir que su esposa, que no hablaba nada de español, ellos, luteranos, toda la vida había recibido el bautismo del Espíritu Santo. La mujer estaba así porque decía, hablaban lenguas. Terminó la historia, se van los americanos. Pasa mes y medio, recibimos una carta, no había email en aquel entonces, recibimos una carta de los americanos que ya estaban en su país, estaban en Houston, y mandaron una carta diciendo que ellos habían notado que en todo el terreno que teníamos libre, así que teníamos un ranchito pegado a la fábrica de gaseosas, de sodas, pero en todo ese terreno había un sitio para construir la iglesia, que nosotros podíamos haber estado años.
Y ellos dijeron, nosotros queremos, porque era el empresario, queremos pagar todo lo que cueste construir el templo en el menor tiempo posible. En 6 meses, en Pablo Podestá, Buenos Aires, se construyó un templo grandioso, espectacular, grande, y al final de la carta, que nunca vamos a olvidar, decía, nunca he sentido en ninguna otra iglesia lo que sentí aquella noche. Sé que ustedes son, digamos, muy singulares, muy especiales. Pero ante todas las cosas, envíe nuestro saludo a esa hermana que empezó a gritar. Carmela, porque ella fue la que nos demostró que tenía algo que nosotros no teníamos. Y nosotros dijimos, queremos corresponderles de algún modo. Así que nos mandó miles y miles de dólares para construir un templo. Que yo creo que aunque el templo se llamaba Asambleas de Dios Betel, debieron haberle puesto gracias a Carmela, que no tenía un espíritu religioso. Damas y caballeros, recuerden siempre la historia de Carmela, aun cuando pasen los años.